Hola a todos. Yo he venido estos días conversando con ustedes acerca de lo importante del poder de la presencia. En mi ejercicio como coach, en mi ejercicio como psicóloga, he visto que tiene que ver con algo muy relevante para poder ponernos al servicio, disponernos y hacernos también seguir de los otros, en el sentido de que tengan confianza y cuenten con que pueden ver en cada uno de nosotros lo que podrían recibir bajo la premisa de que estamos ahí como vehículo y como medio para poderlos acompañar a que conquisten mayor bienestar y que puedan de pronto identificar los lugares de atasco, en dónde se están quedando, qué les está costando, y para esto requieren ver en la persona que los va a acompañar, sea coach, sea un speaker, sea el terapeuta, sea el counselor, sea el consejero, sea el consultor, aquel que tiene coherencia y es consecuente con lo que dice, con lo que hace, pero que además esto se ve reflejado en el ser que es. La forma de reflejar aquello que somos pasa por nuestro cuerpo y eso es lo que tiene que ver con la presencia. Ahora bien, conversando con mi esposo, él leyó uno de los papers que yo entrego en el programa de la presencia del coach exitoso. Y él se puso a reflexionar y me dijo, yo sé que parte de tu rol es formar coaches y dado eso, pues este programa está dirigido a ellos. Sin embargo, dado que uno de los papers que se titula La presencia tiene que ver con el impostorismo, con el síndrome del impostor, con aquello por lo que muchas veces pasamos las personas. Y es como ese Pepe Grillo que tenemos adentro que nos dice, ¿y si serás tan bueno como crees? Que nos pone un poquito inseguros, que nos hace dudar y que a veces los resultados que damos en la vida no nos los otorgamos a nosotros mismos por nuestra propia capacidad, sino que otorgamos, por ejemplo, cosas como eso fue porque los otros no fueron tan buenos o porque fulanito no participó o quizás bajaron el nivel de exigencia o bueno, era lo mínimo, no era tan difícil, eso era lo que había que hacer. Entonces le empezamos a restar poder a nuestros propios logros. Por ahí empieza a asomarse el impostorismo. Sin embargo, cuando yo escuchaba la interpretación que mi esposo daba del paper que recibió, vi que no lo estaba asociando solo con el síndrome del impostor per se, sino que él se quedó con la palabra impostorismo. Y desde ese lugar entonces empezó a hacer asociaciones de aquellas personas que algunas veces juzgamos poco auténticos o que los vemos impostando. Y parte de la conversación yo le mostraba que la imitación es uno de los primeros pasos para el aprendizaje y de hecho es uno de los primeros pasos para el camino al éxito. Nosotros empezamos desde muy chiquitos me refiero a nuestros primeros meses. Nosotros empezamos gateando y la primera vez que nos intentamos poner de pie no es solamente por el proceso evolutivo tradicional. Claro, en la evolución nuestra nos vamos a poner erguidos y de pie. Sin embargo, parte de ver a nuestros adultos que nos rondan, los papás, los hermanos, las nanas, las abuelas, que los vemos que caminan de pie y eso nos impulsa y nos invita a empezarlo a hacer. Ahora, luego empezamos a ver que los niños se sientan igual que su papá, que ven televisión igual, que las niñas hacen gestos parecidos. A mí, por ejemplo, muchas veces, claro, hoy yo lo considero un piropo. Cuando dicen que Laura, mi hija, que tiene 14 años, es muy parecida a mí, yo a ella la veo bellísima, entonces me siento muy halagada. Pero, sin embargo, si nos ven, en realidad no somos tan parecidas. Ella tiene muchos rasgos físicos de su papá, tiene unos ojos grandes, tiene unas pestañas grandes, que no son mías, naturalmente. Entonces, lo que sí pasa es que sus gestos están siendo muy parecidos a los míos, porque a veces su manera, su estilo, su forma de expresión, pues vivimos juntas. Entonces empieza la imitación. Con este ejemplo lo traigo porque a veces la imitación es consciente y otras veces simplemente empezamos a emular de manera inconsciente. Para que esto no se nos vuelva un estado impostado, un estilo en la vida impostado, requerimos darnos cuenta de a quiénes estamos siguiendo, a quiénes estamos emulando, cuáles son nuestros referentes, para que aquellas personas que elegimos seguir, las sigamos porque empezamos a ver que tienen cosas muy similares a nosotros, no por igualdad, sino quizás porque tienen valores parecidos, propósitos parecidos,
ideas parecidas, credos parecidos, si en esas creencias, en esos valores, en eso que ellos cuidan, tenemos alguna semejanza, pues probablemente mi imitación y el estilo que yo empiezo a contemplar va a tomar una mejor ruta. Porque si empezamos a emular aquello que nos distancia de nuestro propio propósito, que nos distancia de nuestras características de personalidad, entonces empezamos a hacer, lo siento señores, pero empezamos a hacer una mala copia. De ahí la relevancia de identificar y de conocer nuestra presencia. Cuando nosotros empezamos a vernos, y la presencia sí tiene que ver con un parado físico, con una manera, con un estilo, con una forma en la que nosotros transmitimos lo que somos, lo que queremos ser, lo que sabemos, nuestros dones los ponemos al servicio, nuestros talentos llegan para ser usados en nombre de aquello que queremos lograr. Nuestras competencias, que es la suma de lo que sé, de lo que he experienciado en la vida y de lo que soy hábil para hacer, entonces me vuelvo competente y en unas cosas soy altamente competente, medianamente competente o bajo en el nivel de competencia. Entonces necesito elegir cuáles son mis altos niveles de competencia para con ellos jalonar aquellos que no son tan altos y poder brillar desde ahí. Requiere, por supuesto, invitar emociones luminosas como la arrogancia para poderme parar enfrente y decir yo sé, yo te guío, yo sé de esto, soy experto en esto, te entrego esto. También requiere ambición, querer y creer que se puede saber y ser mejor. Optimismo, entusiasmo, fe, esperanza. Tienen que ver con las emociones de la base de la alegría combinadas con unas gotitas de rabia para poder pensar en el hoy, gestar desde el hoy para poder encontrar el mañana. Así, mis queridos, que trabajar en la presencia sirve para los roles en el coaching y en la vida, sí, pero como me lo dejó ver Dani cuando estaba leyendo este paper, parece que no solo tiene que ver con el ser coach, parece que aquella cosa que yo quiera hacer en la vida, si soy líder y quiero que mi equipo me siga, si soy mamá y papá y quiero que mis hijos me vean como ejemplo, si soy docente, quiero que mis alumnos no solamente aprendan la materia, sino que la aprendan del ser que soy, esposo, amigo, ingeniero, filósofo, etc. Estar presente y generar un impacto con la presencia que nosotros tenemos en la vida es muy relevante, porque no solamente somos un producto, aquellos que decidimos emprender y tener una marca personal, como en mi caso, somos un producto todo el tiempo. Nosotros estamos siempre al servicio de otros, no importa el rol que estés ocupando. Si tú trabajas en un banco tras un mostrador, yo trabajé hartos años en banco. Si trabajas en un banco tras un mostrador, las personas no van a hacer negocios en el banco, van con la persona que los recibe en nombre del banco. Si nosotros vamos a la clínica en estos tiempos que ha pasado la pandemia y que hemos tenido la salud tan a flote, no vamos a la institución per se. Quien nos atiende en nombre de sí mismo y de la institución. Si confías en un sacerdote, confías en Dios, sí, y es con el sacerdote con quien estás hablando. Entonces, trabajar la presencia tiene sentido para el ser humano. ¿Te has preguntado si en los lugares en los que estás, cuando llegas, eres notado? ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta los otros que están? ¿O de pronto te pescas viendo que otros dicen, ¿y dónde está Luchi? Y no la veo, y no se dan cuenta ni siquiera que estoy. Has visto que a veces en una reunión hay quien habla o intenta participar y los otros ni lo ven, y hay alguien quien está callado, pero todos sabemos que está. Eso tiene que ver con su presencia, eso tiene que ver con nuestra manera de estar, eso tiene que ver con la forma como estamos impactando el mundo. Así que te invito y nos invito a estar muy atentos de la presencia que ocupamos en el mundo y de lo presente que estamos en los lugares, en las conversaciones y en el momento en el que estás ocupando cuando te corresponde estar. Un abrazo, Luchi.